Robert es un experto en Project Management, también es de la empresa Trevor Group, una empresa que tiene mucha experiencia, muchos años de constitución y que está sacando adelante muchos proyectos, aparte de la experiencia que tiene como ingeniero y ha trabajado en varios países. Entonces Robert hoy día nos va a compartir una presentación muy interesante. Él está ayudándonos a ver cuál es la integración que hay entre el PM4R, esta metodología del Banco Interamericano de Desarrollo que nos está ayudando mucho a poder planificar y gestionar proyectos de manera sencilla, de manera, digamos, ágil en muchos casos, y la gestión del cambio. Cómo debemos estar preparados nosotros ahora para poder hacer frente a los cambios, ¿no? Tener esa flexibilidad, esa agilidad, esa adaptación al entorno que nos generan las condiciones actuales, ¿no? Si nos resistimos al cambio, lo que va a suceder, y es lo que está pasando con muchos profesionales, una de dos, o tú cambias o el mundo te cambia, ¿no? Entonces, si tú no cambias y dejas que el mundo te cambie, el mundo no te cambia, te va a cambiar por otra persona, o sea, por el que sí se adaptó al cambio, ¿no? Y eso es lo que nos va a pasar a los profesionales, ¿no? Los profesionales tenemos que estar actualizándonos ahora constantemente, no podemos pensar que lo que sabemos es suficiente, lo que sabemos ahora dura 6 meses. Lo que sabemos ahora dura 6 meses. El conocimiento ahora es un conocimiento, digamos, que se le dice que se tiene que desarrollar de manera personal. Entonces, no podemos considerarnos ahorita productos terminados, ¿no? Aquella persona que se considere un producto acabado, ya, en el mismo momento en que piensa así, ya dejó, digamos, de estar vigente para el mercado, ¿no? Este es un mercado que está obligando a estar constantemente perfeccionando nuestras competencias, estar constantemente renovando lo que nosotros sabemos hacer. Hay que descubrir, o sea, en ese momento muchas cosas que vamos a tener que aprender, vamos a tener que aprender. Muy bien, Robert. Te doy la bienvenida y te agradezco por compartir tus conocimientos. Así que es todo tuyo el escenario y estamos a tu disposición. Ok, buenas noches con todos. Eddie, quisiera por favor que vean los micros, parece que alguien no dejaba de escuchar mucho lo que tú decías. Sí, ahorita voy a poner en mute a todos y vuelves a activar tu micrófono, ¿está claro? Ya. Aló, Ya, que no la digo. Ya. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Escuchamos, Robert. Ah, ok, oye. Ya, Sí, gracias. se escucha. Ah, ok, gracias, muy amables. Bueno, hoy día hemos preparado una presentación, como ya es tradicional todos los viernes, para compartir con todo lo del grupo de PM4R, del cual me honro en pertenecer y tenerlos como amigos. Es el tema Integrando PM4R y Gestión del Cambio. Antes de empezar la presentación, quisiera yo a los amigos de Honduras darles una buena noticia. Hoy día se declaró como ganador de la mejor PMO de todo el continente americano al Banco Ficosa. Es un banco hondureño, un banco que trabajó cuando tenía mis cuentas ahí en Honduras, y la verdad que es una satisfacción muy grande de que una empresa que tiene una PMO ya madura haya ganado ese galardón, ¿no? Felicitaciones para todos los hondureños. Bueno. Gracias, Robert. Hay un amigo ahí de Honduras. Bueno, vamos a empezar el tema, ¿no? La agenda tiene 3 puntos, ¿no? Uno, primero, una pequeña pincelada de lo que es PM4R. Yo no voy a ahondar ahí porque todos ustedes son unos expertos en este tema, ¿no? El segundo tema es qué es gestión del cambio y su valor en el contexto de un proyecto bajo la metodología ProSide, que es de gestión del cambio, que es donde tengo la certificación. Y el último tema es integrando PM4R y gestión del cambio. Por favor, quisiera que todos entren a este link, ¿no? Y estén preparados para que en algún momento vamos a hacer algunas encuestas, algunas preguntas para hacer esto un poco interactivo y tener algunos resultados de la audiencia, ¿no? Quisiera, por favor, ya sea en sus notebooks o en sus celulares o en su tablet,
entren a esta herramienta que es polep.com/TrevorGroup021. Algunos le dicen PolyB, ¿no? Estén, por favor, si lo pueden copiar ya, les doy un tiempo para que se puedan conectar, por favor. Y vamos a empezar ahora con lo que es la PM4R. En su debido momento vamos a darle nuevamente el link, ¿no? Bueno, PM4R, como cualquier sistema de gestión de proyectos o cualquier herramienta o plataforma o framework, nace con una planificación, ¿no?, del proyecto, nace con una planificación estratégica, aunada a una planificación participativa y una planificación operativa, y todo esto nos dice a nosotros dónde estamos, dónde queremos ir y cómo podemos llegar. Y esto, el PM4R quiere decir Project Management for Results, o por resultados, ¿no? Y los resultados se basan en indicadores de desempeño y evaluaciones. Por eso que se considera que un proyecto es exitoso cuando se ha cumplido todo lo que se ha planificado, ¿no? Ya sea desde el punto de vista estratégico, participativo y operativo. Cuando empezamos en la parte de planeamiento del PM4R, tenemos dos herramientas o dos matrices que debemos desarrollar. Manejar estas dos matrices es que vamos a hacer una buena acta de construcción del proyecto, que es donde debemos hacerlo bien, porque de ahí arranca todo el proyecto. De ahí se nombra el responsable y es quien se encarga de ejecutar y desarrollar el proyecto. Es la matriz de resultados y la matriz de interesados, ¿no? La matriz de resultados es una herramienta elaborada durante el diseño del proyecto que permite desarrollar y presentar la correlación, acá viene lo bueno, entre los objetivos del proyecto y los indicadores de resultados sectoriales alineados con la meta de desarrollo del país. Y la matriz de interesados, pues, como todos sabemos, son la gente que se ve impactada de manera positiva o negativa en un proyecto, ¿no? Algunos van a estar de acuerdo, otros no. La idea es que en esta matriz identifiquemos a todos y después le hagamos un tratamiento ad hoc a cada uno de ellos, ¿no? El PM4R tiene 7 pasos para poder gestionar los proyectos, ¿no? Vamos a mencionarlo solamente y de ahí empezamos en materia de la exposición. El paso 1 es crear la estructura de glosada del trabajo, o EDT. El paso 2 es el cronograma del proyecto. El paso 3 la curva de uso de recursos, que es la conocida como curva S. El paso 4 es la preparación de la matriz de adquisiciones. El paso 5 es la elaboración de la matriz de riesgos, que tiene que ser transversal. La elaboración de la matriz de comunicaciones y como paso 7, la creación de la matriz de asignación de responsabilidades. Siguiendo estos 7 pasos es que habremos cumplido la metodología del PM4R. Esta metodología, como cualquier otra en gestión de proyectos, en estos momentos vivimos un mundo muy cambiante, ¿no? Hay cambios muy grandes que tienen que ver con la infraestructura, ¿no?, que tiene que ver con la extrapolación o la exponencialización de lo que sucede en las empresas. Hay cambios complejos, ¿no?, donde hay que tomar muchas decisiones, y son complejos porque de repente la cadena de valor, al cambiar o variar uno de los elementos de la cadena de valor, complica toda la cadena de valor, ¿no? Hay cambios rápidos y uno tiene que estar adaptado a eso, que es parte de la exposición de hoy día, y también tenemos cambios interconectados que tienen que ver más que todo con la tecnología, ¿no? Esto es lo que ahora en el ambiente ágil o en el ambiente de ahora es el ambiente VUCA, que es volátil, incierto, ¿no?, complejo y ambiguo. Y tenemos que, los gerentes de proyectos, batallar en este mundo o en este ambiente de constantes cambios. Jack Welch decía, si la velocidad de cambio en el entorno excede la velocidad de cambio interna, el fin está a la vista. Y esto es muy cierto, ¿no? Si nosotros no nos movemos como se mueve la competencia o movemos mejor que la competencia, vamos a estar muy mal. Si en el ambiente externo las cosas se mueven a 100 kilómetros por hora y nosotros nos movemos a 30 o 40 o 50, nunca vamos a estar donde deberíamos estar. Y si no seguimos eso, vamos a estar donde están los olvidados, ¿no? Vamos a estar en el cementerio de las empresas. Vamos a tener nosotros que tener siempre estar a la expectativa de cómo va cambiando la situación en el medio ambiente para que nosotros nos pongamos en una forma asertiva, una forma, digamos, acorde a esta velocidad cambiante del mundo externo, ¿no? Se dice de que no es el más fuerte el que permanece,
sino el más ágil, el que se adapta a los cambios, ¿no? Ese es el que sobrevive y ese es el hombre que ve inteligentemente las cosas. Ahora, ¿pero por qué cambiar, no? ¿Cuáles son las razones para el cambio, viéndolo desde un punto de vista interno y desde un punto de vista externo? ¿Y cuáles son los detonadores y las metas que hacen que este cambio se dé? ¿O por qué debería darse cambio, no? Si vemos desde el punto de vista de los detonadores y del ambiente interno, estaríamos hablando de planeamientos estratégicos, de rendimiento interno, mejora continua y hacer más con menos, ser eficientes y eficaces. Si lo vemos desde el punto de vista de los detonadores del cambio en la parte externa, hablamos de amenazas competitivas, lo que hablamos hace un rato, demandas del cliente, exigencias del cliente, necesidades y expectativas del cliente, cambios económicos del mercado, nuevas tecnologías, que está de moda ahora, regulación y legislación. Algunos proyectos van llevados por la regulación, son hechos solamente por la regulación. Y desde el punto de vista interno, y por las metas autoimpuestas por las empresas o por las personas, dependiendo del tipo de empresa, estamos concernientes en reducción de costos, aumento de los ingresos, reducción de errores y mayor eficiencia, que es lo que siempre nos piden y debemos dar. Y desde el punto de vista de las metas y el ambiente externo, hablamos de incrementar la participación de mercado, clientes más satisfechos, relaciones extendidas o relaciones mucho más cercanas con los clientes y menor exposición al riesgo. Y ahora, sobre todo, una pandemia, ¿no? Que ha hecho, como decía Eddie hace un momento, ha hecho cambiar, ha hecho adelantar al mundo las cosas, dicen algunos en unos 5 años adelante. Y es verdad, ¿no? Ahora todo el mundo sabe que el mundo ahora es diferente de lo que teníamos hace poco. Ahora, yo quisiera lanzarles una consulta, unas preguntas. Ya tienen, por favor, vayan a pollet.com/TrevorGroup021 y les voy a pedir a ustedes que participen. Permítanme salir de este ambiente para entrar en el ambiente de la... No lo tengo. Coco. A ver un ratito, por favor. Ya están votando, ¿no? Gracias. Por favor, todos los que puedan participar. Es una muestra de 40 personas. Somos menos, pero participen todos. ¿Cuáles son los tipos de proyectos de cambio que participan? Llámense de proyectos de desarrollo o sociales, cambio de procesos, estructura organizacional, cambio de tecnología, cambio de cultura y otros. Bueno, vemos que la mayoría están participando en proyectos de desarrollo. Sigan votando, por favor. Esto es bueno. Después en el video van a poder ver los resultados de otras encuestas que vamos a hacer alrededor. Y esto es para saber dónde se están moviendo ustedes, qué es lo que están participando. Y después vamos a ver de estos proyectos si ustedes están aplicando la gestión del cambio o no la están aplicando, cómo la están aplicando. Y vamos a ver de qué manera va a haber el cambio desde el punto de vista individual y desde el punto de vista empresarial, ¿no? O organizacional. Vemos que está la mayoría participando en proyectos sociales o de desarrollo y el segundo en cambio de procesos. Vamos a dar por cerrada esta votación y vamos a continuar con la exposición. Por favor, no sigan con sus celulares ahí porque vamos a seguir con las encuestas. Ahora, así como tenemos el triángulo de hierro del PMI, tenemos el triángulo del PM4R, ¿no? Tenemos el triángulo de la agilidad, que también lo hemos visto en el PM4 Royal, el triángulo de la gestión de proyectos de ProSci, también tiene un triángulo que lo ha determinado de la siguiente manera. Son 20 años de investigación y encuestas a 6.000 empresas. Entonces, ¿qué dice este estudio? ¿No? Este estudio dice que para que un cambio se dé de la mejor manera y se cumplan los objetivos a futuro, es que deberían haber 3 aristas o 3 vértices del triángulo. Uno de ellos es el liderazgo o patrocinio, otro es la gestión del proyecto, en este caso PM4R, y el otro es la gestión del cambio. Si nosotros trabajamos bien estos 3 aristas o estos 3 vértices, vamos a alcanzar el éxito, que es la parte interna del triángulo, que es donde el proyecto alcanza los objetivos, ¿no?
se terminan a tiempo y dentro del presupuesto, y lo que le interesa a los accionistas es que el retorno de la inversión se cumple, ¿no? Este modelo, o este triángulo, PCT se llama el modelo, dice de que el liderazgo debería de tener el gobierno y la dirección del proyecto, es donde se toma la decisión y las acciones, y hay que trabajar con el líder también. Al líder también hay que hacerle ver que el cambio es necesario, hay un trabajo para él, lo vamos a ver después. Respecto de la parte de la dos aristas de la base, en la gestión del proyecto PM4 y gestión del cambio, vamos a ver que es muy importante que hay un lado técnico del proyecto, que no hay que descuidarlo, y ahí es donde la gente o los ingenieros estamos moviéndonos como pez en el agua porque conocemos nuestra especialidad, pero a pesar de eso tenemos problemas, proyectos que no se cumplen a tiempo, en el costo, en el alcance, que hay riesgos que no se han manejado y no terminamos bien, ¿no? Pero es un aspecto que tiene que verse con el lado técnico, pero también hay un lado humano, y ese lado humano es el que vamos a hablar hoy día. Ese lado humano tiene que ver con el cambio individual, con el cambio organizacional y lo que se quiere, así como el lado técnico, que el proyecto se llegue a un buen diseño, un desarrollo y se haga su entrega. En el lado humano lo que se quiere es que esta parte del cambio se acepte, se adopte y se utilice, ¿no? Ahora, hay que balancear estas tres aristas o estos tres elementos del triángulo de modelo PCT. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con los hitos de un proyecto, llámese inicio, plan, diseño, desarrollo y la parte de su uso, ¿no? Tiene que ver mucho con los hitos de los grupos de procesos que vamos a ver después. Entonces, para que un cambio sea exitoso, se tiene que trabajar tanto el lado humano como el lado técnico. Pero, ¿qué se tiene que hacer primero? Primero tenemos que ver, desde el punto de vista del lado humano y del lado técnico, dónde estamos nosotros en ese momento. Es decir, cuál es el estado actual de nosotros y cuál es el estado futuro a que queremos llegar. Pero para pasar de este estado actual al estado futuro, hay una transición. Esa transición es donde nosotros debemos darle mayor atención. Esa transición es la que nosotros vamos a tener que trabajar y poner todo para que nuestros proyectos tengan el éxito. No solamente es necesario que un proyecto sea exitoso desde el lado punto de vista técnico, ahora todo el mundo lo dice, ¿no? Ahora todo el mundo dice que aparte llevado, en este momento no se cumple eso al 100%, ¿no? Pero aparte de eso, no es solamente que el proyecto esté bien hecho, se haya hecho, se entrega y al final, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la necesidad y si la expectativa de los clientes no se ha cumplido? ¿Qué pasa si el proyecto que usted le entrega no le agrega valor al cliente? ¿Qué pasa si usted entrega el proyecto y el cliente no lo va a usar? ¿Qué pasa si lo entregó a destiempo? ¿Qué pasa si ya no le va a servir? Es decir, tiene que cumplirse también la parte técnica como la parte humana para que el proyecto entregue valor al cliente, que se haya conversado bien con el cliente y se haya habido primero sus necesidades y expectativas y se haya hecho las funciones en el proyecto, ¿no? Para que se puedan cumplir con estas necesidades y estas expectativas. Es decir, si queremos pasar del estado actual al estado futuro, tenemos que ver un lado técnico, que es donde el proyecto se diseñe, se desarrolle y se entregue en buena lid. Tenemos un lado humano, que es donde uno tiene que aceptar, adoptar y usar esta parte de la gestión del cambio. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a el proyecto desde el punto del lado técnico debe estar instalado, montado, puesto en servicio, haber hecho un buen handover, como le quieran decir, y el lado humano tiene que verse realizado. Y esto tiene que ver el propósito y los resultados esperados, tiene que cumplirse, dado llevándose bien el lado técnico y el lado humano. Ahora, cuando hablamos de propósito, hablamos del por qué, ¿no? Acá nos hace recordar lo que habló la vez pasada Eddie, del círculo de oro, ¿no? De Sinek, ¿no? Simon Sinek, donde dice que el propósito es el porqué de las cosas, ¿no? Generalmente nosotros sabemos el qué se hace, qué hacen las empresas, todas las empresas saben. El cómo, no todas las empresas saben cómo hacen las cosas, porque eso es la diferencia, eso es lo que lo diferencia. Pero lo más importante es el por qué. Esa es la razón de la existencia de una empresa. Y no solamente saber el por qué, por saber por qué, sino que hay que saber por qué, que es la razón final de la empresa, que no es solamente hacer dinero,
sino la razón de la empresa. El dinero es un resultado. Lo que se tiene que ver es el por qué usted ha hecho una empresa. Generalmente, hay grupos, yo he tenido la suerte de trabajar en Honduras de un grupo que siempre me gusta hablar de ellos y que es donde trabajé últimamente, que el amigo de Honduras debe conocer el Grupo Catán. He conocido a los hermanos, es un grupo poderoso ahí en Honduras, y ellos tienen una misión que cumplir, porque papá empezó el grupo, y este grupo tiene una razón de por qué, y el papá amaba mucho a Honduras, ¿no? Amaba mucho a darle trabajo a la gente. El Señor lo hizo así, los hijos lo han seguido, y realmente lo que a ellos les interesa es que su empresa también surja, pero también surja su país, surja su pueblo. Y ahí me auné, me gustó el propósito de ellos, y por eso que estuve con ellos unos años en Honduras, ¿no? Y la verdad que da gusto trabajar en una empresa cuando siente eso y tiene un propósito y uno lo hace propio. Ahora, para ahondar con mayor precisión lo que acabo de decir, les recomiendo este libro de Empieza el Porqué, que nos dijo de Simon Sinek, que acá hablan del círculo de oro que estamos comentando y muchas otras cosas más, para entender el porqué y para entender el propósito, ¿no? Y también desde el punto de vista del lado personal es muy bueno. Ahora, pero, ¿qué es la gestión del cambio? ¿No? La gestión del cambio lo podemos ver desde el punto de vista de un proyecto individual y a nivel organizacional, ¿no? A nivel de proyecto que tiene que ver con la parte más que todo individual, es la aplicación de un proceso estructurado y un conjunto de herramientas para liderar el lado humano del cambio y alcanzar los resultados deseados. Y a nivel organizacional, y hace una competencia de liderazgo para habilitar el cambio dentro de una organización, una capacidad estratégica diseñada para incrementar la capacidad de cambio y de respuesta al mismo. Ahora le voy a hacer otra pregunta. Vamos a entrar a otra parte que ustedes ya tienen ahí en su teléfono, por favor. Van a responder a otra pregunta. Esta de acá. Van a dejar un pin donde ustedes creen que están en sus proyectos. En el lado de la eje de las axisas está el foco en el frente humano, y en las ordenadas o el eje Y está el frente técnico. Hay un rango de bajo y un rango alto en ambos. Entonces, pongan un pin donde creen que si su empresa solamente se ve el lado técnico y nunca el lado humano, vayan a la parte inferior izquierda, ¿no? Y así, si lo ven muy bien desde el punto de vista técnico, en el lado alto. Y en el lado humano, bajo y alto, sí que tienen un departamento, o tienen una persona, o tienen un outsourcing que les hace la gestión del cambio. Sigan votando, por favor, y vamos a ver dónde se encuentran ustedes. Gracias por las votaciones. Es muy importante. Miren, ahora estamos viendo de que, por el momento, la parte que más están los proyectos son en el lado alto, tanto la parte técnica y la parte del lado humano, ¿no? Hay mayor cantidad de personas que han votado acá. Sigan, por favor, que esto es más importante. No hay voto malo ni voto bueno, no hay opinión mala ni opinión buena. Acá lo que necesitamos es su opinión. Necesitamos saber dónde están para poder seguir ahondando y saber por dónde llevar la exposición, ¿no? Miren, casi todos coinciden en el lado alto, es decir, que están haciendo ya en el lado humano y en el lado técnico en buena lid en sus proyectos. Me parece muy interesante. Agradezco sus respuestas. Sigan ahí manteniendo, que vamos a seguir haciendo más encuestas para poder saber por dónde nos estamos moviendo en la vida real, ¿no? Ahora, el cambio es un proceso y no es un proceso fácil. El cambio es un proceso, tampoco es un proceso difícil. Pero lo que tenemos que hacer es saber cómo estamos en el estado actual y a dónde queremos llegar, a cuál es el estado futuro. Pero en el estado actual hay mucha gente que está en su confort, que está bien, que no quiere cambiar, que la gente que de una u otra manera a veces, mientras no le expliques tú cuál es tu proyecto de cambio o cuáles son los proyectos del portafolio de proyectos que tiene la empresa, en lo que se está trabajando y lo que se quiere lograr, y se necesita la colaboración de él, necesita que él se entregue hacia ese objetivo para que pueda ser logrado y se logren pues todos los resultados que uno quiere,
hay una transición que hay que pasar, ¿no? Esa transición es la que hay que manejar. Pero, ¿cómo llegamos a que la organización cambie? ¿Cómo llegamos al estado futuro de una organización? Primero tenemos que hacer los cambios individuales, es decir, cada uno de su estado actual debe llegar al estado futuro que se quiere llegar, pasando por un estado de transición, ¿no? Todos los cambios individuales van a llegar a un cambio organizacional, pero eso no es suficiente. Hay que trabajar también en el cambio de la organización, y eso ya no parte por la parte individual, sino parte por la parte de la cultura de la empresa, vale parte por el enfoque de la empresa, vale parte de muchas cosas que en el ambiente vamos a ir nosotros decantando, ¿no? Para poder llegar a hacer un cambio de la cultura. Y para llegar al estado futuro, de cualquier proyecto que estén haciendo, ya sea un RP, un CRM, procesos de modelos operativos nuevos, ¿no? Y ese tipo de proyectos de adquisiciones o fusiones. Ahora, ¿pero por qué es importante hacer una gestión del cambio? ¿No? Hemos dicho que estamos en un estado actual, hay que pasar a una transición y hay que llegar a un futuro para obtener los beneficios que uno espera. Pero ¿qué pasa en la vida real? ¿Qué es lo que sucede cuando uno quiere hacer esto? No es fácil. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos de que el estado de transición tiene baches, tiene vacíos, hay gaps que no se alcanzan, y el estado futuro es como un queso gruyère o un queso suizo, tiene huecos. ¿Y eso qué quiere decir? Que los resultados no se han alcanzado, que algunos individuos no han adoptado el cambio, que algunos grupos de la organización no han adoptado el cambio, que algunos directivos tampoco han adoptado el cambio, algunos gerentes, incluso algunos mandos medios, ¿no? Es decir, alguien falló. No necesariamente la persona, sino falló de repente el equipo que estuvo diseñando el plan de cambio. De repente faltaron algunas cosas que ver, o de repente no lo aplicamos bien, no tuvimos la gente del perfil para hacer el cambio, de repente en vez de hacerlo en forma individual, hubieran contratado una empresa externa, o combinaciones de ellas. Cuando el proyecto es pequeño, el gerente mismo de proyectos puede hacer la gestión del cambio, si el proyecto es muy pequeño. Ahora es según el PMBOK, la versión 7, de los 12 principios que ahora se van a basar la gestión de proyectos, ya no va a ser por procesos, sino por principios. El 12º principio, y no por ser el último, es el principio que menos importante. Se trata de que una habilidad blanda del gerente de proyectos tiene que ser la gestión del cambio. Es decir, ya no puede haber un gerente de proyectos que no conozca esta herramienta, ¿no? Tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que también conocer, por lo menos saber de qué se trata para poder apoyar y incentivar a la audiencia, incentivar a los trabajadores, o incentivar a los colaboradores para que esto se haga. Ahora, ¿qué pasa? Con gestión del cambio debería estar sobre el flujo que está arriba, ¿no? Sobre la cadena que está arriba. Que todo es bonito, todo es perfecto, pero en la vida real, ¿qué pasa? La adopción y uso se llena de baches. La adopción y uso toma más tiempo. ¿Qué significa tomar más tiempo en transición? Que va a haber mayores egresos, flujos que salen, no que entran. Va a haber mayor tiempo de ROI, que ya no se va a encontrar el ROI a los 5, de repente a los 10, 15 o 20 años, o tal vez nunca se recupere, ¿no? Por eso es muy importante que esta adopción del cambio se dé de acuerdo a una metodología, ¿no? Se dé de acuerdo a las encuestas que se haga con el personal que se tiene, se ve de acuerdo a los planes de gestión del cambio que se hagan. Vamos a ver ahora cuáles son esos planes, ¿no? Y cuando en el estado futuro que vemos ahí, que está con huecos, es cuando la adopción y uso está incompleta o la adopción y uso no son lo esperado. Es decir, si X es los resultados, hemos conseguido menos que el resultado esperado, ¿no? Ahora, el futuro, cuando representando el queso que estaba antes con huecos, es lo que está a la mano izquierda, que es ese futuro que está incompleto, es cuando no apoyamos y equipamos las transiciones individuales, ¿no? Debemos de apoyarlas, ¿para qué? Para que el estado futuro sea el que uno ha diseñado y el que uno espera, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa cuáles son las consecuencias de que esto llegue así, ¿no? Que llegue así,
y no como debe ser perfecto, que el ROI es más bajo, o no se encuentra, o demora más, como ya hemos dicho, los beneficios que se obtengan son menores, las mejoras no son logradas, y no era lo que realmente uno esperaba, ¿no? Ahora, el triángulo que vimos al inicio ha sido producto de 6.000 empresas, una encuesta de 6.000 empresas, y en el mismo estudio que se hace cada año, y hay un Best Practice in Change Management que se da hace cada 2 años ProSci, ¿no? Que es la metodología. Yo lo tengo por acá, ahora me llegó, por la pandemia no me había llegado mi material, pero ya me llegó hoy día. Vemos de que si uno hace una gestión del cambio, según esa encuesta, tiene 6 veces más posibilidades de obtener lo que uno necesita, o lo que uno quiere, lo que uno se ha trazado, ¿no? Es decir, tenemos mayores posibilidades cuando uno hace un proceso de gestión de cambio de que los resultados se alcancen. También, cuando se hace un buen proceso de gestión de cambios, los proyectos se mantienen dentro o debajo del presupuesto con una mayor posibilidad, de 49 a 78. También, que los proyectos se terminen a tiempo, también hay una gran posibilidad, casi de 5.5 veces mayor, ¿no? Esto es producto de las encuestas, y eso es la fortaleza de la metodología de ProSci, de que está basado en encuestas, está basado en conocimiento científico, está basado en gestión del conocimiento, ¿no? No es que alguien se la inventó. Su mentor es Jeff Hyatt, ¿no? Que tiene varios libros, ¿no? Y uno de ellos es justamente un libro de Adcar, ¿no? Que él fue el que realmente, de acuerdo a lo que él vio, a cómo la gente se desarrollaba en los proyectos de gestión de cambios, es que ahí él sacó su Adcar, ¿no? El modelo. Ahora, vamos a hablar de lo que es Adcar. Hemos dicho que hemos mencionado, pero que es ACA. ACA es un acronismo de 5 elementos, ¿no? Que se deben alcanzar cada uno de ellos y bien hechos para que el cambio sea un éxito. Y no pasarse o saltearse uno de ellos, ¿no? Los patrones de cambios han sido desarrollados por ProSci, como le dije, por Jeff Hyatt, y se han hecho en más de 700 organizaciones. Se han estudiado patrones de cambio o patrones de comportamiento respecto al cambio. Y es una herramienta que se usa tanto para el nivel individual y para el nivel organizacional de las empresas. Vamos a ver ahora un poco más en detalle qué es el modelo Adcar. Yo hace 2 semanas publiqué un artículo en LinkedIn del modelo Adcar, por si acaso. ¿Qué significa Adcar? Los 5 elementos son: el primer elemento es el awareness o la conciencia, el segundo es el deseo, el tercero es el conocimiento, el cuarto es la habilidad, y el quinto es reinforcement, o conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y reforzamiento. Ahora, el primer elemento parte de la necesidad de cambiar, la necesidad del cambio. Pero no solamente hay que entender que hay que cambiar, sino nosotros debemos saber por qué debemos cambiar. Eso es lo importante. El primer elemento es trabajar en que la gente no solamente sepa que se necesita el cambio, sino que él diga por qué debo cambiar, que entienda, ¿no? El segundo, que es el deseo, tiene que ver con que él diga: acepto el cambio y deseo cambiar, quiero participar, quiero soportar el cambio, quiero ser un agente de cambio. El tercer elemento, después que usted ha tomado conciencia y ya tiene el deseo, tiene que tener el conocimiento sobre el cambio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recibir capacitación para saber cuál es el proceso de cambio que se está haciendo en la empresa. Y después se tiene que tener habilidad, es decir, así como cuando uno estudia un MBA o estudia en una universidad o en una academia, algún conocimiento, no solamente hay que saberlo en la forma teórica, sino hay que aterrizarlo, hay que llevarlo a la práctica, hay que hacerlo útil, hay que adoptarlo y hay que usarlo, como dijimos antes, ¿no? Eso es el conocimiento. Pero no solamente queda en conocer, sino queda en tener la habilidad para implementarlo, ¿no? Tener la habilidad para hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y eso se basa en implementar las habilidades.
Y el último, después que todo esto se ha logrado, que la persona ha llegado desde de tomar conciencia hasta tener la habilidad para hacer el cambio o hacer las cosas para que el cambio se produzca, es que después que de eso, cuando ya se creó el producto, cuando se va a lanzar el producto, cuando va a ser parte ya de uso ese producto de su proyecto o el producto de su proyecto, es que hay que entrar a una etapa de reforzamiento. Porque si no, esto es como cuando un proyecto tiene que ser autosostenible, ¿no? Si no es autosostenible el proyecto, no va a tener sus frutos, va a morir los 2, 3, 4 años. Me hace recordar cuando antes, que ahora ya no es así, cuando se hacía la electrificación rural en la selva, se ponían celdas fotovoltaicas, pero nadie se instalaba bonito, pero nadie decía que después de 4 años ya no valía las baterías, o 2 a 3 años este elemento no valía, que el condensador, qué sé yo, y al final la gente se quedaba sin electricidad porque ya nadie le surtía de los repuestos ni le hacía mantenimiento a eso. Perdimos mucho dinero en el Estado en esa época, me acuerdo. Y el último es el reforzamiento, obviamente, que es el que tiene que ser para sostener ese cambio. Ahora, el método ALCAL, para que usted esté convencido o vea que está caminando, está yendo bien como usted quiere, cuando usted crea que ya alcanzó que la gente tenga conciencia, es cuando usted va a escuchar. Yo entiendo por qué la gente va a decir. Yo ya sé el por qué. Entiendo y sé el por qué. Y me meto al barco, me subo al barco. Cuando usted sepa que la gente diga, porque es como el concepto de la verdad, ¿no? Que dice que es la relación de conformidad entre el sujeto y su comportamiento. Es igual acá. No solamente hay que decir yo lo deseo, sino que he decidido ¿qué? He decidido seguir. He decidido adoptar el cambio. Eso es lo que tiene que escuchar las personas. Que es una aseveración afirmativa de que ya entendió. Y el conocimiento es que ya sabe cómo, ¿no? Sé cómo, me han capacitado, sé qué hacer, dónde estar, con quién estar y a quién ayudar. Después la habilidad, ya soy capaz de hacerlo. Sí, yo ya me adopté. Entonces, cuando va a llegar un momento en que hay que llegar a la habilidad, ¿para qué? De repente, pues, ¿para qué? Para que cuando usted entregue su proyecto, ya la gente ya está capacitada, ya entiende todo lo que es el proceso del cambio. Y al final el reforzamiento, ¿para qué? Para que continúe ese movimiento. Y en ese afán, les voy a pedir que contestemos una pregunta más, ¿no? ¿Cuál de los 5 elementos de ALCAL considera que es el más retador para los líderes de una organización para que apoyen a sus empleados frente al cambio? Es decir, ¿cuál de los 5 piensan que es el más difícil o el más retador, el que más deben darle importancia porque no es tan fácil de lograrlo, ¿no? Vamos. Y ustedes ya pueden votar, ¿no? Voy a darles acá para que ustedes lo puedan ver. Pueden ustedes, creo que todavía no lo ven ustedes. No. Voten, por favor. ¿Cuál de ellos si es la conciencia, el deseo, el conocimiento, ¿no? La habilidad o a ver, por el momento han votado 3, el deseo es el que se ve que hay más. Por favor, sigan votando, que lo esperamos. Que es bueno que conozcamos esto, cuál es, para poder hacer un comentario después de esto. Han votado por conocimiento, conciencia, habilidad, deseo, conciencia, habilidad, conocimiento. No hay alguien todavía que, bueno, deseo es el que está prevaleciendo. Sigamos, por favor. Esto es muy importante para hacer un comentario y poder seguir con el tema que estamos viendo hoy día de la gestión del cambio y PM4R, que no pueden vivir aislados, sino deberían siempre permanecer juntos. Debería haber un casamiento y no un divorcio entre la gestión del cambio y la gestión de proyectos PM4R. Si no se está llevando a cabo en los proyectos de desarrollo de esta manera, hay que ver de qué manera ahora hay que acompañarlos para poder garantizar que los proyectos se lleven a cabo
como uno lo necesita, como uno quiere, como es el deseo de los países o el deseo de las organizaciones de que su proyecto pues llegue a buen puerto y a buen fin, ¿no? Vamos a esperar unos segundos más, pero como verán según esto es el deseo el que prevalece, la habilidad y el conocimiento, ¿no? En las encuestas que habíamos visto vamos a dar por cerrado, las encuestas que habíamos visto del estudio de ProSci, dice que el elemento más difícil es la conciencia, ¿no? Y después es el deseo. Eso es el estudio, y ustedes por ahí están porque han aceptado, o bueno, lo que dice, sus opiniones son el deseo, y eso coincide con los resultados del estudio, ¿no? Ahora, vamos a ver ahora por qué es importante integrar PM4R y gestión del cambio, aunque ya lo hemos visto, ¿no? Está un poco de más, pero vamos ahora a hacer un poco más de énfasis. Ya vimos que para llevar exitosamente un proceso de cambio hay que ver el lado técnico, el lado humano, el lado técnico que va en el diseño, el desarrollo y la entrega, y el lado humano entre aceptar, adoptar y utilizar la gestión del cambio, y con eso tenemos los propósitos y resultados esperados. Ahora, esta es la parte medular de toda la exposición, esta y las dos que vienen. Digamos, ¿por qué debemos de integrar? ¿Por qué no debemos de estar separados? ¿Por qué no debemos de estar divorciados? M4R y la gestión del cambio. Tienen que ir paralelos. ¿Por qué? Porque los proyectos deben tener un enfoque desde el punto de vista del lado técnico para llevar de un estado actual a un estado futuro del proyecto o del cambio que se quiere hacer en la empresa. Y tiene que haber una gestión del cambio, que es el lado humano, que mide el lado humano para mover también a las personas y a las organizaciones del estado actual al estado futuro. Pero ¿cuál es lo común? ¿No? Ambos tienen procesos y tienen herramientas, ¿no? En el lado del PM4R, que ve el lado técnico, como cualquier otro proyecto, tiene 5 procesos, ¿no? Que son el inicio, el planeamiento, la ejecución, el monitoreo de control y el cierre. Y en las herramientas las que vimos al inicio, ¿no? La materia de resultados, interesados, parten todo lo que hemos visto, y terminando en materia de comunicaciones y la materia de asignación de responsabilidades. Y en el lado del cambio, también tienen su proceso. En la parte del proceso para el cambio organizacional, tenemos 3 elementos que son cómo se diseña un proceso de cambio, cuáles son esos procesos o esas fases que se llaman en modo verdadero, digamos, que es, la primera fase es preparándose para el cambio, que es la parte de planeamiento. La segunda es gestionando el cambio, que es donde vemos todo el trabajo arduo que hay que hacer durante todo el desarrollo del proyecto. Y el último, que es reforzando el cambio, que es cuando ya se hace el go live, o la parte de la puesta en marcha o en la entrega del producto. Y en la parte del proceso individual, que es el proceso VACAL que ya lo hemos visto. Y herramientas tenemos, ¿no? El modelo de cambio individual, la evaluación del grado de preparación, pasando por planes de coaching, planes de capacitación, y vamos a ver cuáles son esos planes del proceso de gestión de cambio. Es decir, ambos tienen procesos y herramientas, por eso que se asemejan mucho, y por eso hay que trabajar en forma paralela, y lo vamos a ver al final por qué. Del estudio que vimos al inicio, ¿no? Cuando de las empresas que se hizo el estudio, ¿no? Cuando las empresas que aplicaron el cambio, 64%, cuando se aplicó el cambio, alcanzaron o excedieron sus objetivos. O sea, 64% más de las que no aplicaban el cambio. Pero lo más importante de esto es de que la pregunta era ¿cuándo hay que iniciar el cambio? La respuesta contundente fue al inicio, ¿no? La mayoría lo hizo al inicio, pero con un 40%, pero la gente que dijo que hay que hacer al inicio en la encuesta decía que deberían de ser desde el inicio, y fue el 85% de las empresas, ¿no? Y también es transversal, es como la gestión de riesgos. Cuando ustedes vean en un proyecto, tiene que haber necesariamente gestión de riesgos y gestión del cambio, ¿no? Y ahora con la nueva guía del PMBOK,
Ya gestión del cambio, como les decía, va a ser una habilidad blanda que deben tener los gestores de proyectos. Ahora, vamos a hacer otra encuesta, ¿no? Y quisiera, por favor, que nuevamente voten. Vamos a ver. ¿En qué paso de ASCAS deberían de estar los empleados para un proyecto de cambio en salir en vivo o go live de un proyecto de cambio? Agarraron a muchos profesores de menores. ¿En qué etapa? Por favor, pueden votar ya. No hay respuesta buena ni mala. Solamente debemos dar nuestra opinión. Unos dicen del conocimiento, otros dicen la parte de la conciencia. Ojo que el go live es cuando ya se acabó el proyecto y se va a hacer su entrega o se va a hacer su uso, ¿no? No es al inicio, ¿eh? La salida en vivo es cuando usted ya hizo su commissioning, ya están por ahí las respuestas, ¿no? Sigan votando, por favor. Algunos dicen que el reforzamiento, otros dicen que la conciencia, otros dicen que es la habilidad, y vamos viendo, pues. Bueno. Si siguen votando todavía, por favor, sigan. Bueno, según hasta el momento, y donde vamos a dejar por cerrada ya, es que dicen que es el reforzamiento y en el conocimiento, ¿no? Pero desde el punto de vista del Go Live, lo vamos a ver ahora en la próxima lámina, vamos a ver la respuesta para que vean cuál es el punto donde deberían estar la gente en el Go Live, ¿no? Mírenme, la integración de la gestión del cambio en el portafolio de proyectos tiene 3 flujos, ¿no? El primer flujo es el ciclo general de proyecto, vamos a verlo. Después vamos a ver los hitos del viaje por el cambio individual, donde se aplica el modelo ASCAS de ProSci. Y la última es las actividades organizacionales de gestión del cambio, que es el proceso de 3 fases de ProSci, que ya lo mencionamos. Pero vamos a ver cómo se interrelacionan cada una de ellas. Eso es lo importante para alcanzar el éxito. En el ciclo general de proyectos tenemos el inicio, la planeación, el diseño, el desarrollo y la entrega. Bueno, hay varios, ¿no? Varios modelos, pero vamos a emplear este. Tenemos, cada uno de esos tiene su hito, que es al inicio de la planeación, al inicio del diseño, al inicio del desarrollo, al inicio de la entrega. Pero la pregunta que hicimos anteriormente era esta, ¿no? ¿En qué tiene que ser en el Go Live? Y vemos que es en la habilidad, ¿no? Ya debido de pasar por los 4 primeros procesos, que cuando ya el proyecto termina, entonces la gente ha tenido que estar en este paso. Si no está en este paso, vamos a tener los famosos huequitos del queso gruyere. Ahora, los otros elementos del ASCAR, que es la conciencia, debe estar al inicio del planeamiento, se debe trabajar con eso, ¿no? La parte del deseo debe estar al inicio casi del diseño, ¿no? Y en la etapa de desarrollo debe estarse con el conocimiento, y el reforzamiento que nos queda va a estar en la etapa de la entrega. Es decir, cuando ya se está usando el producto, se tiene que hacer un reforzamiento para que eso no retroceda y no cambie, ¿no? Ahora, y en la parte de las actividades organizacionales de la gestión del cambio, tenemos las 3 fases. La preparándose para el cambio, que eso tiene que ver justo en la etapa del inicio, ¿no? La fase 2, manejando el cambio, que va desde el planeamiento hasta el desarrollo, y la fase 3, que es el reforzamiento del cambio. Mucho tiene que ver la fase 1 con todo lo que es la estrategia de la gestión del cambio, la fase 2 con los planes, que vamos a ver que hay 5 planes, ¿no? Que eso es el alma medular del proceso de gestión del cambio, y reforzando el cambio, que hay algunas métricas que más que tienen que ver con el desarrollo del factor humano, ¿no? Ahora, vamos a ver desde el punto de vista de ASCAR cómo se tienen que dar los planes, cuándo, cómo, en qué momento, cuánto duran, por lo menos en qué fase de estos elementos del ASCAR deben desarrollarse para el cambio organizacional, ¿no?
Son 5 planes que hay que desarrollar, que es el plan de comunicación, el plan de ruta del patrocinador, el plan de coaching, el plan de capacitación y el plan de manejo de resistencia. El plan de comunicación que tiene que ver con las fases de la conciencia y el deseo, con parte del deseo y con el reforzamiento. Acá hay que comunicar el cambio, hay que hacer conocimiento, hay que hacer reuniones similares al Kick-Off Meeting, donde se tiene que dar a conocer el cambio, porque si no, la gente lo que no conoce no lo va a seguir. Lo que no se predica no se va a cumplir, ¿no? Hay que prepararle también al patrocinador un plan de ruta, es decir, también a él también hay que crearle conciencia y hay que trabajar con él en lo que es la conciencia y el deseo y también en la parte de reforzamiento, porque tienen que estar presentes para que eso no caiga. Es el más, debería ser la persona más empeñada en que esto suceda. Y el plan de coaching es transversal, pero mucho se aplica el plan de coaching, para la gente de mando medio, para los gerentes, para los supervisores, ¿no? Para los ingenieros, que tienen que y manejan o son jefes de mucha gente. Ese plan de coaching es permanente. Tiene que trabajarse mucho en eso. Se diseñan planes de coaching para poder generar y trabajar entre cada uno de los elementos del ADCAR. Y el último es, no, y después viene el plan de capacitación para que la gente entienda el por qué se debe llevar, conocer el proceso de gestión de cambio. Y el último, el plan de manejo de resistencias, que tiene que ver mucho con el deseo y la parte de reforzamiento, ¿no? Es decir, tenemos estos 5 planes, es el alma medular de cualquier plan, y esta es la parte donde hay que hacer otro webinar para poder explicar cada uno de estos 5 planes, porque es la parte medular de esto, ¿no? Ahora, ya estamos llegando al final de la exposición. ¿Cómo vemos o cómo hacemos un matching entre las actividades de gestión de proyecto? Acá lo puedo en general porque puede ser PMO4R, dependiendo de sus proyectos, qué tipo de proyectos son, desde el punto de vista social, de desarrollo, ¿no? Y a uno puede ser a nivel país, a nivel departamental, a nivel empresarial, ¿no? Por entidad del Estado, y las actividades de gestión del cambio. Mientras usted esté haciendo en la parte de proyectos el inicio, el alcance, ¿no? En la parte de cambio usted puede ir trabajando en preparar el análisis del impacto, en preparar cómo comenzar una coalición de los patrocinadores, o sea, cómo convencerlos, ¿no? Y cómo seleccionar y preparar el equipo de cambio. Por la parte del proyecto, mientras usted está planeando el proyecto, usted puede estar ya tratando una resistencia anticipada para que no puedan haber una resistencia, se haga más grande la resistencia en el proceso de cambio, más bien al contrario, deberíamos de disminuirla o desaparecerla, o estar comunicando que está ocurriendo el cambio, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo el cambio y cómo está ocurriendo el cambio? Mientras usted está diseñando las soluciones de su proyecto, está haciendo benchmarking, ¿no? Está generando ideas, ¿no? Está aplicando modelos de soluciones, está adquiriendo documentos, usted puede ir trabajando en la parte del cambio, en preparar a los equipos de gerentes y supervisores, puede estar trabajando en hacer sesiones grupales y de coaching, y también puede estar comunicando actividades de patrocinio. Mientras usted está en la parte de proyectos, desarrollando soluciones y evaluando alternativas, usted en la parte de cambio puede estar trabajando en identificar requisitos de capacitación y desarrollo y continuar las actividades de comunicación, patrocinio y coaching. Es decir, las actividades se complementan. Hay momentos y momentos para poder hacer un matching, para poder que todo esto calce, para que se llegue a buen término, ¿no? Ahora, respecto a mi estudio, ya estamos casi al final, respecto a cuáles son los principales contribuidores de éxito para que los proyectos de cambio tengan, se logren los resultados que uno espera, es que tiene que haber una integración y compromiso con la gestión de proyectos. En este caso tiene que haber una integración y compromiso con el PM4R, la gestión de cambios, ¿no? ¿Y por qué? Porque así se va a contribuir de manera importante al éxito del proyecto y esto va a hacer la gestión de cambios como una fuerza impulsadora unificada para el cambio. Respecto a la consulta de las tendencias de los últimos 2 años en las organizaciones, una de las respuestas que dieron las encuestas fue mayor integración con la gestión de proyectos, ¿no? Y respecto a las tendencias esperadas en la disciplina en los próximos 5 años, miren, bueno, ahora es ahora porque esos 5 años del COVID nos adelantó, es la integración con la gestión de proyectos. Es decir, el cambio tiene que estar integrado para poder conseguir los resultados. Ya no se puede hacer un proyecto si no se hace
un proceso de gestión de cambios. Lo pueden seguir haciendo, pero los resultados no van a ser lo que uno espera. Se puede seguir haciendo, pero los resultados no van a ser la parte entera, sin huecos, de los resultados que uno está esperando. Ahora, ¿por qué es relevante integrar PM4R y gestión del cambio? ¿No? ¿Por qué? Porque hay una velocidad de cambio creciente en los últimos tiempos. Hay una demanda creciente para obtener valor, para alcanzar resultados que se quieren. Por eso que es necesario que el cambio se haga a través del diseño, el desarrollo y la entrega de una solución técnica, y de parte del lado humano, que también el proceso de cambio sea aceptado, adoptado y usado adecuadamente por aquellas personas que viven o están pasando por el proceso de cambio, ¿no? Ahora, la integración y la ejecución efectiva de PM4R y gestión del cambio es lo que permite la entrega del éxito y los resultados del proyecto. Antes de poder pasar a las preguntas, quisiera hacerles también la última pregunta de la encuesta. ¿No? Y con esto vamos a terminar. Vamos a ver, por favor, quisiera que escriban qué reflexiones o insights te llevas después de esta sesión. ¿Qué opinas de la sesión? ¿Qué faltó? ¿Qué crees que la gestión del cambio es importante, no es importante? El lado humano y el lado técnico tienen que ir de la mano. Es necesario tener un departamento propio en la empresa de gestión del cambio, o una persona, o hacer una parte externa, un outsourcing. Ese tipo de cosas podrían, por favor, ahora hacer sus comentarios. Esperamos, y con esto, después de estos comentarios, vamos a dar por terminada esta sesión. Por favor, pueden responder. Quisiera ver sus comentarios para poder hacer algunas reflexiones finales. Creo que, bueno, ahora sí. Empiezan que el gran aprendizaje es ver los dos lados, tanto el lado técnico como el lado humano. Sí, es muy importante. Buen comentario. Hoy día cada vez más impone la necesidad de tener la gestión del cambio como función dentro de la organización, teniendo en cuenta el entorno buque en el cual nos desenvolvemos. Es verdad. Si no nos movemos de acuerdo a cómo está el entorno, si no ganamos velocidad a los cambios que se dan tanto desde el punto de vista interno o externo, ya saben dónde vamos a parar, ¿no? La parte técnica debe estar en concordancia con el recurso humano, ¿es verdad? Otro comentario, la habilidad va a ser crucial para lograr el cambio. El PM4R es necesario urgentemente, es verdad. Muchos países esperan, o proyectos sociales de desarrollo esperan que esta metodología pues cale hondo, como ya se está haciendo, pero habría que agregarle un contenido de gestión del cambio en todos los proyectos, ¿no? Otros dicen, considero que la gestión del cambio y la gestión de proyectos siempre debe estar integrada, pero sería conveniente su aplicación de forma independiente. Bueno, dependiendo, pero lo ideal es que esto esté en forma integrada, ¿no? Independiente quizás no es conveniente. La gestión del cambio debe ser interiorizada en los equipos de proyectos en un enfoque de gestión transversal e importante para asegurar la sostenibilidad de los cambios que quieren desarrollar en toda la relación. Buen comentario. La gestión del cambio es de suma importancia. Lo que he visto es lo difícil de mantener el cambio del tiempo. Luego de todo el proceso de cambio, la gerencia y cohesionistas deben de estar involucrados. Obviamente, con ellos se trabaja así para poder, en la parte de la ruta, del roadmap de los accionistas o del líder de la parte de patrocinio, debe trabajarse para que él también esté presente en la parte de la consistencia, o son los más interesados, porque están emitiendo su dinero para que esto funcione. Bueno, voy a leer la última. La gestión del cambio es importante, considerada en la gestión de proyectos, ya que facilitarán los procesos. Bueno, como ustedes verán, por los comentarios, es que por lo menos quedo satisfecho de que he podido ver, de acuerdo a lo que están comentando, de que se ha llegado al mensaje que se quería llegar, que se entienda. Ahora los invito a seguir profundizando más respecto al tema. Y esperaría que de repente el BID en algún momento pueda agregar en la parte de liderazgo esta herramienta de la gestión del cambio, y en los proyectos que tenemos nosotros como PM4R Trainer, se aplique esta parte de gestión del cambio en los proyectos para poder tener, como hemos visto,
mayores probabilidades de tener un éxito. Quisiera decirles públicamente algo personal, que para pasar a otro nivel de training en gestión del cambio, yo necesito 3 proyectos que demuestre que los he desarrollado en un par de años máximo para poder pasar a otro nivel. Quisiera, por favor, si en algún momento se me permita, cuando alguien tenga un proyecto de desarrollo, me puedan dar un espacio para aplicar la parte de gestión del cambio y poder eso presentarlo como parte de mi trabajo para poder a escalar a esta nueva fase de trainer de gestión del cambio, ¿no? Bueno, les agradezco a todos ustedes. Estoy dispuesto acá para las preguntas que ustedes crean conveniente. Gracias, Eddie. No sé cómo hacemos. Excelente presentación, Robert, te felicito. Un aplauso, hay que la presentación de Robert es muy buena. Y vamos a ver las preguntas, amigos. Felicitaciones, Robert. Activen sus micrófonos y con confianza hagan las preguntas que tengan. Este es un momento importantísimo. Buenas noches, Edith. ¿Puedo hablar? Morena, ¿cómo estás? Qué gusto. Bienvenida. Gracias, claro que gracias. sí, por favor. Gracias, Edith. Mucho gusto, Roberto. Robert, muy interesante la presentación. Robert, yo trabajo en un hospital, ahora estoy en un hospital. Hace un año estaba en la Secretaría de Estado, en el Ministerio de Salud. Ahora, bueno, mi trabajo es totalmente diferente. Yo soy médica y ahora tengo muchas más preocupaciones que antes, creo. Entonces, en ese sentido, yo quisiera saber cómo se hace la gestión del cambio en el sector público, puesto que tenemos retos grandes como es el tema de el servicio, la función pública, ¿verdad? Evaluación por desempeño, por competencias. Entonces, esa parte se parece mucho, creo, en países de América Latina. No sé si la experiencia de ustedes sea igual, ¿verdad? Pero algún comentario sobre eso, Robert, te lo agradezco mucho. Sí, mire, yo en este momento estoy en trato con una empresa pública justamente para empezar un trabajo de gestión del cambio. Antes de meterme al trabajo con el sector público, yo he tenido que estar casi un mes ya trabajando sin contrato, porque no me gustaría meterme a algo que después, digamos, no rinda fruto, ¿no? Porque lo mejor que un profesional tiene que tener para poder seguir continuando su trabajo es que realmente haga un buen trabajo, ¿no? Y por lo que he podido ver, no es una tarea muy fácil, la verdad que no es fácil, porque en el sector público, no sé si alguien trabaja en el sector público, la mayoría creo de repente, hay gente que no tiene mucha conciencia de lo que es el sacar adelante un país, ¿no? Tener que su deber es servir y no otra cosa. Entonces, ahí hay que trabajar con el ASCAR. Ese es lo que no falla, digamos, ¿no? Lo que hay que hacer un buen trabajo es tener reuniones primero, explicar el proceso de cambio, como le decía, ¿no? De dónde están y a dónde quieren llegar, ¿no? Eso es muy importante, porque si la gente no toma conciencia y uno no predica con el ejemplo, que es lo importante, eso no se va a lograr nunca. Si los jefes son los primeros que van a estar en la resistencia, bueno, pues va a ser mucho más difícil todavía, ¿no? Pues yo le decía a ellos, siempre, como dije, alguna vez lo dije, creo que acá en alguna clase, cuando yo me meto a algo, he asumido gerencia general de fuera del país, siempre voy primero al directorio y antes de que yo firme el contrato le digo, si ustedes me apoyan, yo acepto el cargo, si no, no lo acepto, por más que uno pueda ganar mucho dinero. Eso es muy importante. Pero lo que sí hay que trabajar es con la conciencia y el deseo primero. Y eso se logra en base a talleres, ¿no? Que hay diseñados específicamente para eso, y en base a key meeting, y en base a que el líder esté presente en las reuniones al inicio, no solamente al inicio, sino que si lo escuchan al gerente general que quiere, yo le he dicho así al gerente general de esta empresa, porque con él estamos viendo el trabajo. Si tú quieres que esto cambie, que lo veo un poco difícil, pero no hay problema que no se deba tratar, tú tienes que estar conmigo y decir, para adelante, ¿no? Esto quiero, yo lo necesito en este tiempo y vamos a sacar para adelante el país. Y ahora, ¿saben qué? Hay que aprovechar esta coyuntura del COVID, porque acá en el país, ahora, nosotros como agentes de cambios, es cuando más nos necesita nuestro país, es cuando más necesita de nosotros para poder cambiar conciencia, para poder cambiar el mindset, para poder decir que con el trabajo este país se va a levantar, no con otra cosa, con trabajo y más trabajo.
Muchas gracias. Gracias. Ok, espero. Bueno. Buenas noches, Robert. Buenas noches. Te habla Ulises Cardeña. Un gusto, Hola, Ulises. felicitaciones por la presentación. Bueno, yo de mi lado te puedo dar un poco de la opinión y una pregunta al final. Yo laboro actualmente en el Ministerio de Educación, en una cartera de inversiones de una empresa llamada Pronier, que formula programas de inversión a nivel nacional. Mi pregunta es, ¿qué opinas sobre los proyectos especiales, los cuales tienen un componente muy importante de la cultura y gerencia de proyectos? Porque es propio que este marco resolutivo, normativo, tiene un componente de implementación de una oficina de gerencia de proyectos. Y como sabemos nosotros, la cultura y gerencia de proyectos en la gestión pública aún está iniciando. Y es en ese momento en el cual esas unidades ejecutoras recién van a conocer el concepto de gerencia de proyecto y posiblemente va a la curva del cambio, donde puede haber implicado o puede en su vida. Mi pregunta, ¿qué opinas sobre esos proyectos especiales? Sí, mire, bueno, quizás no sea el más adecuado para hablar de esto porque estoy metido en un proyecto que usted dice, en el sentido de que estamos con un grupo de especialistas en lo que es PMO, casualmente para lanzar al Estado un modelo transversal de capacitación en lo que es PMO que necesitan para estos proyectos especiales. Porque de la noche a la mañana uno no se vuelve gerente de proyectos, ¿no? O sea, uno no va a conocer las herramientas de un momento a otro, es todo un proceso, hay que capacitarlos, hay que ir con un modelo de PMO o con un modelo de gestión y capacitar a todo el Estado. Eso es un trabajo arduo y eso se va a tener que hacer sí o sí. Si no, esto no se puede hacer pues a alguien una estratega si no lo ha practicado, no le han enseñado. Uno puede ser ingeniero de la noche a la mañana, es igual acá. Uno tiene que pasar por un proceso de capacitación, también un proceso de ALCAR, pero de capacitación. Y acá toda la gente que conoce de PMO va a tener que colaborar porque el Estado es tan grande para poder capacitar que necesita el apoyo de todos los especialistas del país para poder capacitar. Es decir, el Estado, vamos a proponer de que el Estado para el próximo año agregue una partida en el presupuesto para capacitación de lo que es PMO, porque no solamente decir, necesito que cada empresa o cada proyecto tenga una PMO. ¿Y de dónde sale la PMO? Bueno, especialistas hay en el país, pero quizás no puedan cubrir todos los proyectos que el país va a hacer. Pero la única manera es que un agente de cambio crea otro agente de cambio y ese agente de cambio se multiplica así como el COVID, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Okay. Hola, ¿cómo le estaba Robert? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias. ¿Hay alguna fórmula de éxito, alguna receta, algo para que después de todo el proceso de gestión del cambio se pueda mantener ese cambio? Hay veces que se hace todo, pero en el tiempo como que la empresa como que quiere retroceder. Porque dicen ya no más capacitaciones, ya no más presupuesto para seguir recapacitando sobre el cambio, ya la gente está capacitada, ya la gente sabe, ya la gente tiene que hacer y el que no se adapta, quítalo. ¿Hay alguna fórmula, alguna receta de éxito para mantener que después de todo ese proceso la gente se mantenga en ese cambio hasta que se haga cultura? La única manera es de que se siga haciendo proyectos. Y cada proyecto con su proceso de gestión de cambio. Es decir, el proceso de gestión de cambio no es que se haga un proyecto y la gente ya cambió y adquirió una conciencia, no. Cada proyecto es diferente. Y a veces, ¿qué pasa? De que la gente no es la misma. Y hay gente que salió, en el Estado sobre todo, ¿no? Hay gente que cambia los gerentes, cambia las personas, y nuevamente, o sea, lo que se pasa es que en el portafolio de proyectos se tiene que ver que cada proyecto tenga su ápice o tenga su contribución de gestión del cambio. Si no, pues va a morir, ¿no? No se va a hacer solamente un proceso por un solo proyecto y la gente va a quedar concientizada cuando ya después ya no va a haber esa gente. Se pierde la gente. Hay una parte que no he tocado acá que se llama el estado de duelo, se llama, ¿no? Que cuando alguien le dice que va a haber un proceso de cambio, hay una curva donde va a una fosa y de ahí sube, si usted ya maneja el cambio,
la cuestión es de que en esa fosa, que se le llama el estado de duelo, la gente no pase mucho tiempo, porque o sale de la empresa, o renuncia a la empresa porque no le conviene o no quiere lo que está haciendo, y se pierde, ¿no? En esa fosa ya nunca se recupera, muere, digamos, para la empresa. La idea es de que siempre cada proyecto esté acompañado con una, o sea, la gestión del cambio sea parte del proyecto. Eso es lo que se necesita. Si no, esto no llegamos a nada. Por eso que se llama la continuidad. En esa continuidad va a estar siempre el gerente o el líder del proyecto y también los mandos medios de la empresa para poder que la gente siempre siga llevando este proceso de cambio siempre. Ok, Robert, excelente. Excelente, pura vida. Muchas gracias, Robert, por todo. Ok. Muy interesante el tema, Rob, que nos ha dejado pensando. De eso se trata, ¿no? Cuando yo escucho Me también... quedó la cabeza helada, la cabeza. Digo, wow. Ahora entiendo por qué muchos proyectos, bueno, yo he trabajado mucho con proyectos públicos, he trabajado en varios países con la implementación de la metodología PM4R, y eso ya lo hemos hablado siempre en el equipo de Washington, cuando se implementaba la metodología, que el principal problema era ese, ¿no? O sea, posiblemente muchas veces las herramientas se explicaban, se enseñaban, se entrenaba un grupo y luego el proyecto no llegaba a asimilarlas totalmente, ¿no? Y eso es porque las personas a veces se acostumbran a hacer de una manera las cosas y para cambiarlas no se puede hacer de la noche a la mañana, necesitas un proceso. Y ese proceso que tú has señalado es precisamente lo que me has hecho recordar en este momento, ¿no? El proceso de gestión del cambio que se requiere para poder hacer que no solamente la organización, sino cada persona de la organización pueda, digamos, cambiar la forma como hace las cosas. A nosotros, por ejemplo, nos generamos problemas a veces cuando hacíamos los cursos, es que entrenábamos al equipo, pero el jefe no estaba en el curso. Y después cuando terminaba el entrenamiento, la gente tenía que hacer lo que decía el jefe. Y así que como el jefe no entendía que era un EDT, o no entendía que era una ruta crítica, pues perdido la gente. Entonces, al final en el sector público, la ley de menor esfuerzo, o sea, bueno, si me piden un Excel, ¿para qué voy a hacer tanto project y tanta cuestión y PER y tanto? Y al final el jefe lo único que le importa es que tú le traes su papelito, su memo, su cuestión, y todo el mundo dice, bueno, ya me cansé. Entonces, la gestión del cambio realmente es urgente. En las entidades públicas es realmente difícil, ¿eh? Difícil, no imposible, difícil, pero es donde más se necesita. Y además el personal cambia, ¿no? O sea, a veces están un grupo de personas manejando el proyecto, después de un tiempo, ya no están, ya están otras, ¿no? O sea, es así. Por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo una consultoría de Ministerio de Jiménez y en medio de mi consultoría lo sacaron a ministro. ¿Viste lo que significa eso, no? Todos sabemos que el sector público se va a la cabeza y se van todos los mangos. Entonces esto es como ¿cómo se llama? Como un juego de dominó, ¿no? Se cae se cae todo lo que viene al costado, ¿no? Y por esa razón, la gestión del cambio es un tema crítico. O sea, me parece que es un tema medular y me has hecho recordar también algo que decía, como decía, había un sacerdote, que yo soy católico, ustedes lo saben, y a veces decía, ¿no? A veces uno está tan acostumbrado a ciertas cosas, a determinadas cosas, que para cambiar es difícil, decía, ¿no? Mira, yo le estaba hablando de gestión de cambio, un sacerdote que hablaba de cambio personal, un tema de valores, de comportamientos, ¿no? Y decía, ¿no? Y él daba su ejemplo, por eso nunca me he olvidado, por el ejemplo que dio, ¿no? Me decía, por ejemplo, cuando una persona, supongamos que se rompe el pie, dice, ¿no? Y tendrías que, se le dobló para la derecha, ¿no? Y se le había roto el pie, o perdón, no tanto el pie, sino que tiene la tendencia, por ejemplo, una persona que meter los pies, ¿no? Tiene la tendencia a meter el pie, en vez de tenerlo así, lo tenía así, ¿no? Entonces le decía, si tú quieres ayudarlo a él, tú no tienes que agarrar tu pie, enderezarlo y ponerlo en el medio, pensando que ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque las personas siempre tienden a regresar a lo mismo. Entonces, si tú quieres cambiarlo a él, tienes que llevarlo para el otro extremo.
Cosa que cuando le quiten todo, va a volver al medio donde tú quieres llevarlo. Y eso me dejó pensando a mí, ¿no? ¡Wow! O sea, cambiar no es tan fácil. A veces tienes que irte al otro lado para de repente volver al centro, ¿no? O sea, a ir al punto donde quieres llegar, ¿no? La gestión de cambio es lo más difícil y se hace más difícil a medida que uno se hace más adulto también, ¿no? Eso nos pasa a nosotros, ¿no? La seguridad que tenemos en lo que creemos, en la experiencia, inconscientemente tenemos una resistencia al cambio, ¿no? Y eso es algo con lo cual hay que luchar constantemente. Ese es al menos la reflexión que me llevo, y te agradezco mucho por el tema que has hecho, un tema muy importante que explica por qué los proyectos están fracasando. En realidad, la gestión de cambio tiene que ir al lado de la gestión de proyectos. Ya no hay otra forma de hacerlo. Y si no hacemos eso, el proyecto siempre va a tener los mismos problemas, se va a repetir el mismo problema. Vamos a estar en la misma situación año tras año. Muy bien, amigos. Les agradecemos mucho por su tiempo. Ha sido un gusto que todos estén aquí. Ya saben, estamos contentos de que seamos una comunidad que está buscando el conocimiento, el aprendizaje. Realmente se aprende mucho. La semana pasada aprendimos mucho con Giovanna, aparte del tema emocional. Esta semana Robert nos ha hecho pensar en algo importantísimo, que es la gestión del cambio. La próxima semana también tenemos un tema interesante que se lo va a avisar. Justo estaba que lo llamaba al próximo ponente, todavía no me responde. Vamos a tener un tema interesante para mantenernos siempre, digamos, con los conocimientos actualizados, las competencias tienen que estar al día. Y si alguno de ustedes se anima a hacer un tema, por favor, no duden en llamarme. Escriban, por favor, ahora mismo. Si tiene un tema relevante que considera que va a generar aporte al conocimiento, escríbame para poder programarlo para una de las sesiones del PM4R Training Online. Muchas gracias. Y ya saben, los que son PM4R Professional, los que tienen alguna certificación, esta sesión da PM4R Points. Así que vamos a tomar nota de todo lo que son PM4R Points para poder acreditarles sus puntos. Un gusto verlos. Cuídense todos, por favor. Igualmente. Nos tomamos la foto para el registro. Gracias, buenas noches. Por favor, activen su cámara, no se olviden. Por favor. Cristian, tómate la foto, por favor. Activen su cámara. No sé si nos puedes... A ver, vamos a... Un ratito, voy a cortar la vista de presentación. Sí, por favor. Un segundito. Ya, vamos a tomar, activen todos su cámara y la foto se tiene que tomar por tiempo, porque no entran todos en una sola toma. Y tú las pasas, ¿no, Cristian? Sí, yo hago el print screen. Pongan todos la mejor sonrisa. Saluden, por favor. 1, 2. Listo, la siguiente. Otra, por si acaso. La pantalla número 2. 1, 2, 3, ¿ya estamos? Listo, gracias amigos. Gracias amigos. Gracias Robert. Gracias Eddie. Gracias. Mucho verlos. Buen fin de semana. Hasta luego. Chao Milton, chao Morena. Chao Eddie, cuídate. Gracias por su presencia. Gracias. Robert. Wilder, Roberto. Chao. Elena. Giovanna. Adiós, Eddie. Gusto de verlo. Chao. Cuídense. Robert, muchas gracias. Un gusto verlos. Chao, Ulises. Cuídense todos. Chao, Guillermo. Nos vemos. Chao, Carlos. Carlos. Gracias. Chao. Chao. Michelle. Nos vemos. Nos vemos, chao.